Bueno, muy bien, aquí estamos en solo una vuelta más haciéndole el aguanta al gran Diego Seigman y por supuesto el gobierno con tres frentes, por lo menos en la noche de hoy. A ver, vamos a hablar por supuesto de lo que sucedió en el Senado de la Nación, una doble derrota para el gobierno. Vamos a hablar también de los vaivenes de la economía y el viaje que tiene Luis Toto Caputo en el día de mañana y además el tema Spert, ¿no? Sin lugar a duda, Spert en la cuerda floja y cómo esto golpea hoy en la propia interna del gobierno. Estamos, por supuesto, con el equipo de siempre. Gonza, bienvenido. Luciana Vázquez con nosotros, bienvenida, Lu. Buenas noches. Y el gran Claudio Saboya. ¿Cómo va, Claudio? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, tenemos invitados de lujo también. Tenemos a Esteban Paulón, diputado nacional. Esteban, muchas gracias por estar acá. Un placer. Gerardo Milman, diputado nacional PRO. Bienvenido, gracias. Milman. Buenas noches. María Eugenia Talerico. Hola, María Eugenia, ¿cómo andás? Está Yamil Santoro, también con nosotros. Y en un ratito vamos a estar conversando con Eduardo Fidanza, analista político. Así que tenemos mucho para conversar en el día de hoy. A ver, quiero empezar con Yamil. Porque vi hace un rato un posteo que pusiste, Yamil, en el cual mostrabas cómo en el 2021 ustedes armaron un frente con Spert y Rosales en aquel momento y termina rompiéndose justamente por la causa en la cual estamos hablando ahora, por el propio Fred Machado. ¿Qué pasó? Bueno, exactamente lo que acabas de plantear. Con mucha menos información, ya se sabía que había algún vínculo entre Fred Machado y Spert, o por lo menos empezaban a aparecer las primeras investigaciones en Estados Unidos en este sentido, cuando desde Republicanos Unidos, que era el espacio que en aquel entonces integrábamos con Ricardo López Murphy y otros dirigentes, incluido Manuel Adorni, le exigimos explicaciones a José Luis Spert y en lugar de darnos algún tipo de respuesta, fue, digamos, una reacción de enojo, de sentirse ofendido y como para nosotros la integridad, más allá de las ideas liberales, es un tema fundamental, nos pareció importante separar los caminos y ahí se rompió el Frente Vamos prácticamente antes de nacer. ¿Y en ese momento se les dio alguna explicación? ¿Él dio alguna explicación? No, de hecho justamente en el comunicado que publiqué, que es el que publicamos en el 2021, ahí dejamos bien en claro que nos abrimos básicamente por la falta de explicación. De hecho habíamos sugerido que haya una auditoría externa sobre la campaña de Spert 2019 para poder, aunque sea, darle algún atisbo de transparencia al asunto. De ninguna manera, y no nos ofrecieron ningún tipo de alternativa tampoco. Yamil, hoy Spert habla de una operación en el medio de un escenario electoral que por eso dice no va a responder, no le va a hacer juego a esa operación. ¿Cuál era el por qué no daba explicaciones en ese momento? Porque planteaba que no tenía que dar explicaciones. O sea, esa es la parte que hace ruido, que es muy parecido a lo que vimos recién en el fragmento televisivo. Si uno no tiene nada que esconder, se somete a la auditoría que sea necesaria. Ahora, hay viajes en avión, transferencias acreditadas. Sí. Digo, difícilmente alguien puede mirar para el costado y reitero, no alcanza con ser liberal. Para nosotros la libertad tiene que ir acompañada de integridad. Sí, sí, Gonzalo. No, digo que el tema me parece que ya no merece ni la pena seguir hablándolo porque se acaba con lo que publican hoy Google con Adamón y Paz Rodríguez. Vos decís, la transferencia al Banco de América ya es letal. Vos decís, le hace la pregunta a Pablo Rossi, se la hace 7 veces, sí. No le responde. Le hace 3 preguntas más a Santiago Fioriti, no se la responde. Bueno, hoy encontrás ahí claramente por qué no responde sí o no, porque la respuesta era sí, recibí, acá está. Que es lo que publica el diario, no es que con todo respeto, no lo publica un pasquín de barrio, lo publica uno de los dos diarios más grandes de este país. Esa información, vamos a contar, es la información, la documentación de la transferencia recibida por José Luis Spert, que está en una causa judicial en Estados Unidos, dentro de un expediente judicial, en el cual se lo investiga al señor Fred Machado por lavado de dinero. Vamos a explicar y eso. Y por el cual hay una condenada Texas, ya. Eso surge en Texas. Exactamente. A partir de la investigación de 2 periodistas también, ¿no? Sí. Que ven que hay un exceso de cantidad de vuelos en un pueblo diminuto. Había más vuelos que habitantes. Claro, claro, ¿no? Exactamente. Y ahí, bueno, justo tenemos una especialista acá que es candidata también, pero las maniobras de lavado de dinero, así como hay cosas, ¿no? El arte, ¿no? Son lugares, las campañas electorales son un clásico para los lavadores. Son lugares donde, bueno, se junta una necesidad con dos necesidades. Uno por hacer gastos que no tienen ningún sentido y de paso pueden ganar influencia política. Claro. Metemos 2 cosas. Y los candidatos que dicen, bueno, dale, vamos, ¿quién es el jefe? Lo que pasa es que en una estructura tan chica como la de Spert no hay, y hoy hubo también entrevistas en ese sentido, no hay escalones que digan, mirá, yo estaba dando los discursos,
6 escalones por allá, había uno juntando la plata, organizando la logística. No eras vos mismo. No, de hecho, están las fotos, hoy Bonachi, apareció una foto ¿viste? también. Bonachi, del que dueño del sello UNIR, que salió a ¿Qué dijo? despegarse enseguida, dijo, no, yo Esta no. mañana. Eso, perdón, Sí. un dato sobre eso. Eso habla también de no entender nada de política. Pues digo, si vos, y digo, no estoy avalando esto, por Dios, digo, armamos un partido político y digo, muchachos, consigamos el financista por afuera y que no lo conozca nadie. Es acá cuando el candidato se encarga de recaudar, todos los partidos, no diga a nadie nada, pues No. lo conozco a todos. A los recaudadores sabemos quién va con el bolsito. Vayan a tomar un café con un candidato en campaña y fíjense si paga con tarjeta o paga en efectivo. Sí. Entonces, todos tienen sus cobradores. Ahora, nunca el cobrador es candidato. Nunca el cajero es candidato. Bueno, cuando es una candidatura tan chica, quiero ir con María Eugenia en esto, porque bien lo marcaba Claudio. Bueno, ¿es un clásico lugar de lavado una campaña electoral? No solamente es un clásico lugar de lavado, sino que en la región de América Latina y en particular cuando vos tenés muchos problemas de corrupción y demás, el narco está esperando dónde pone su dinero. De hecho, cuando este gobierno decía que iban a derogar la ley del financiamiento de los partidos y las campañas, yo dije, Dios mío, porque los narcos, digamos, tenés muchas provincias donde el narco ya penetró. La verdad que en el Congreso Nacional hay menos sospechas de estos. Evitemos que esto suceda, porque es el narco metido en la política argentina, que es lo único que nos falta. En algunas provincias está. La verdad que estas sospechas son graves porque la verosimilitud se la da que sabemos que él tenía vínculo con el narco. Y ahora, como bien decimos, está confirmada la transferencia. Sí. Él no explica qué hizo con la plata. Y acá la verdad tienen un rol que cumplir, más allá de su candidatura. Yo le digo a los bonaerenses que se queden tranquilos, que está Potencia, que estoy en la provincia de Buenos Aires para elegir a gente decente y con sentido común. Hay que iniciar la investigación, que ya se inició por denuncias, por lavado de activos. Hoy Espert es un imputado por lavado de activos, porque no hay duda que recibió dinero proveniente de un señor imputado de narcotráfico. Entonces esta imputación hoy es cierta. Hay que ver la UIF, la Unidad de Información Financiera es un organismo que puede acceder muy rápidamente a esta información si quiere. ¿Qué rol tendría que tener ahora la UIF? Bueno, la Unidad de Información Financiera puede pedir... vicepresidenta de la UIF en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y los canales de cooperación de la UIF son muy inmediatos, siempre que obviamente la Unidad de Información Financiera no tenga la sospecha de estar controlada por el gobierno. No es menor esto, que tenga esa autonomía o esa independencia, sino no mandan la información. ¿Cómo es esa situación hoy? ¿Qué credibilidad tiene? Mira, cuando echaron a Jacobucci y a el segundo, que ahora no me acuerdo el nombre, de Tesio, fue porque ellos avanzaban en los casos de corrupción, no obedecían las órdenes de parar en esos asuntos y les costó el cargo. Porque recordemos que la UIF es querellante en muchos casos de corrupción. Bueno, le sacaron la... ¿viste? Bueno, el querellante puede presentar prueba, pedir cosas, accede a los expedientes. Cuando vos te retirás... No le sacaron la facultad de querella a la UIF, lo que en algunas logra poder subsistir porque ya tenía el rol, pero debilitaron mucho. Yo sí soy defensor en un lugar donde está la UIF, la impugno porque perdió la capacidad por ley. Claro. Pero bueno, la verdad que más allá del rol de querellante, el rol de inteligencia de la UIF es muy importante, porque hoy, con estas sospechas, con esta información hay que ver dónde recibió José Luis Espert ese dinero, si fue una transferencia a un banco que ahora debería estar reportando en este mismo momento si lo tenía como cliente, con lo cual la UIF esta información la tiene y además puede tener más información. ¿En qué lugares del sistema bancario operó? ¿Cómo evolucionó el patrimonio de José Luis Espert? Y cooperación americana por las vías de la Unidad de Información Financiera, que es muy rápida. Gerardo, me gustaría escuchar tu opinión con respecto a lo de Espert. Más allá de eso, además, hoy una novedad en tu causa, se archivó la causa por el atentado a Cristina Kirchner. Esa es una buena novedad, por supuesto, para vos, pero me gustaría también conocer tu opinión sobre lo de Espert, sobre todo perteneciendo al PRO, que está en alianza con la Libertad Avanza, ¿no? Mira, te voy a dar justamente lo que hice yo ante la denuncia de ser, ni siquiera fue una denuncia, un testigo que fue y dijo una frase incoherente en la justicia, pero la justicia gastó un montón de dinero de todos los contribuyentes para investigar algo inexistente. Vamos a recordar, esperá, Jerry, porque si no, no se va a entender. Dale. Al diputado Milman lo habían involucrado en la causa que investiga el atentado, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, porque apareció el asesor de un legislador que dijo que escuchó que en el bar que está frente al Congreso, Gerardo, con unas colaboradoras de él, había dicho, cuando la maten voy a estar camino a la costa, una cosa así. Bueno, se armó la pista Milman, ¿no? Bueno, todos fuimos corriendo por todos lados, se hicieron desde
hablaba recién, pericias acústicas, a ver si podían escuchar en el bar. Bueno, de mesa hoy se a mesa. terminó que no existió nada y de hecho está citado de indagatoria la persona que lo señaló, pero ese era el hecho. Ahora continúa vos, porque hay gente que quizás no lo sabe. Bueno, yo en ese entonces era el jefe de campaña de la candidata Bullrich. Y entonces lo hablé con la candidata. Y mi decisión fue apartarme, dedicarme a mi defensa. 3 años me dediqué a mi defensa. Me hicieron denuncia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Fui sobreseído. Me tuve que justificar cada centavo que yo gasté. Eso, por un lado, fue lo que hice yo, digamos, ¿no? En una circunstancia, no sé si tan grave o igual grave o menos grave. O sea, ¿vos creés que Digo, tendría que hacer eso José Luis Espert? Yo no soy quien para dar consejos. Eso hice yo en acuerdo con la candidata a la cual representaba. Pero también es cierto que si uno ve la evolución de las campañas, hay un modus operandi al respecto. Si uno empieza, por ejemplo, con lo que le pasó a Olivera en la ciudad de Buenos Aires, que después falleció y era inocente, un viernes antes de la elección. Era intachable, ¿no? Digamos que... No, pero además él salió rápidamente a criticar. Intachable. Pero no me refiero a la persona, sino hay un modus operandi en las campañas. Digo, lo que le pasó a Olivera, lo que le pasó a Francisco de Narváez, que lo vincularon también con un tema de narcotráfico. El juez Fallonato Márquez, que después fue destituido justamente por ese motivo. Los que nos pasó con la ministra Bullrich en aquel entonces en la causa Maldonado, donde 50 peritos, inclusive los peritos de parte, reconocieron que estaba ahogado. Y eso pasó un viernes antes de que el domingo se votaran las PASO. Lo que pasó con el tema de los audios antes de la elección de la provincia de Buenos Aires. Y esto vuelve a pasar ahora. Bueno, o sea, pero eso hay un modus no, operandi. No quiere decir que todos sean inocentes. El tema está, claro, no quiere decir que todos sean inocentes. Los operan con la verdad quiere decir, eventualmente. a veces sí, que son distinciones. a veces sí, a veces no. A veces pagan justo por pecadores. El tema no también, lo sé. ¿sabés Digo, cuál es? lo que uno debe hacer en este caso, lo que hice yo humildemente, es dedicarme a ir a la justicia, ir a la defensa, pagar contadores, poner abogados, y ahí hacer me quedo, todo Gerardo, 8 causas penales. Me porque entonces el tema es cuál es la reacción, y le quiero preguntar esto a Esteban Paulón. Bueno, ¿cómo estás viendo vos esto ahora? Sé que ustedes están pidiendo, en primer lugar, que deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero también hay otra parte de diputados, no sé si vos sos parte de ellos también, que está pidiendo directamente que deje la banca. Déjame decirte que lo de José Luis Espert es game over. Está fuera. Después de lo de hoy, pretender decir que el Banco of America opera a José Luis Espert, me parece que esta información que se conoció ahora sobre las últimas horas de la tarde es de alto impacto y creo que él tiene que tomar una decisión. O da un paso al costado en función de su candidatura y eventualmente en las responsabilidades que tiene en la Cámara, o se va a someter a un proceso que va a empezar el 8 de octubre en la Cámara, que es abrir las comisiones de constitucionales y peticiones para analizar y requerirle a la justicia las pruebas que haya. Pero que déjame decir también que creo que es un modus operandi del gobierno. Decía María Eugenia el tema de la UIF. Este gobierno por decreto modificó en noviembre del año pasado la ley de prevención de lavado de activos. Para eliminar algunos controles cruzados, había un consejo asesor. Digo, hay siempre una idea de que la reforma del Estado y la motosierra nunca llega a los sectores donde hay curros o donde hay posibles bolsones de corrupción. Por eso la Andis, por eso los pañales, por eso la oftalmología, por eso Libra. Digo, no estamos discutiendo un Estado más grande o un Estado más chico. Estamos discutiendo cómo reformamos el Estado, con motosierra o como sea, para que esté afuera de la posibilidad este tipo de bolsones de corrupción que vamos viendo que aparecen no solo en este gobierno. Esto viene de arrastre. Argentina tiene sistemáticamente un problema con la corrupción y no termina de generar las reformas definitivas que permitan que eso no ocurra. Ahora aparece el caso de Espert, un caso que viene arrastrado desde 2019, donde se van conociendo distintos elementos, y hay que decir que estas últimas revelaciones lo dejan muy expuesto, porque él ayer tendría que haber podido decirle a la Cámara: no cobré $200.000 de Fred Machado. Bueno, claramente no podía porque después iba a aparecer esto. Es que ¿no? este es el tema. Él sabía que esto iba a aparecer. Y el otro tema también, porque parece que tiene una compulsión por la mentira, José Luis Espert, es que dice: yo a Fred Machado me lo crucé un día en un lugar y alguien me dijo... creo entender que quienes estamos aquí y hacemos política no nos vinieron a ofrecer un vuelo en avión, ¿no? Aparte ahora aparecieron más vuelos años de militancia, ahora son 35 Son 35 vuelos, de los cuales 5 compartió con Fred Machado. Entonces, hoy no hay una relación casual. Pasa lo mismo con Españolo.
Espert, sin temblarle la voz, dice a la cámara, yo a Españolo lo vi un par de veces y aparecen fotos de vacaciones, foto de la tirolesa, foto de Navidad, foto de cumpleaños. Bueno, para hacer un... Y un nexo. Un vínculo Siempre casual. en las organizaciones Siempre nosotros un- miramos los abogados. Y hay un nexo. El abogado, Francisco Neto, abogado del presidente, abogado de Spagnolo, abogado de Fred Machado, una extradición que no sucede. Entonces, la verdad que a veces cuando se dan las explicaciones y no son claros es porque tienen cosas que esconder. Y la sensación que tiene para mí la ciudadanía, la desilusión es porque tanto en el caso Andis estuvieron 6 días mudos que no sabían para dónde reaccionar, entonces le da mucha verosimilitud al asunto, y lo mismo ahora José Luis Espert. Realmente la prueba no es una operación del 2019, esto fue subido al expediente y es público hace poco tiempo, claro. y por eso recién ahora está saliendo que además del avión y la camioneta hay transferencias. Déjame agregar... Entonces me parece que están como macaneándole a la gente, no son consistentes. Esto no es un chisme de peluquería, ni lo otro eran audios hechos con inteligencia Pero el único que artificial. dijo lo de chisme de peluquería, yo insisto con Fue el esto, es presidente. Fue el presidente. Claro, eso es grave. Porque no Está lo dijo equivocado. Patricia Bullrich, Espert lo no dijo lo dijo también. el jefe de Espert y- gabinete. Sí, pero en base a lo que dijo el Claro. presidente. Es el único que lo sostiene. Déjame agregarte que también es llamativo que Patricia Bullrich ayer Sí. planteó, primero le pidió que vaya a dar explicaciones. Y hoy a la mañana, después de las explicaciones de ayer, planteó, no convencieron, tiene que volver a explicar, ¿no? Y desde ese momento es silencio de Espert. Entonces, ¿cuál va a ser la próxima Bueno, hoy comunicación estuvo en la que va a dar? ¿Que presentación se baja de la del Código candidatura? Penal, ¿no? ¿Lo Sí, vieron? un poquito... Un Claro. poco escondido, es Poco cierto. escondido. En la No tercera. olvidemos Estaba en el que es público, como pero si estaba. vos recordás que la frase de Espert para hacer campaña es cárcel o bala, cárcel o bala, cárcel o bala. Básicamente es la propuesta que él tiene para los bonaerenses. Por lo tanto, hoy presentabas el Código Penal. Era su momento. Sí, bueno, era Tenía su que momento. Pero tendría que O no tener lo el ponen, o guardapolvo lo sin una ponen, mancha. bueno, y bueno, pero por ese es el primer botón de muestra de los problemas que va a tener Claro. la campaña esa si no se toma una decisión. Porque cada vez que ocurra algo, Claro. decís, che, ¿y este qué Elio, hace? Claro, un dato sí. que a mí me parece que no es insolayable. A Milei se lo votó para que haga las cosas distintas de lo que hicieron los que estaban antes. Entre otras cosas, la capacidad de poder sacarte de encima un peso de plomo, aún siendo tu amigo, tu hermano, lo que sea, porque es lo que la gente le critica, el nepotismo de la política, entre otras cosas. Yo creo, honestamente, que nunca la va a tocar a la hermana. Nunca la va a tocar a la hermana. Ahora, creo que hay mucha gente que está esperando que la toque la hermana. Para decir, entonces es cierto lo que vos prometiste. Creo que como Diego siempre usa esta metáfora. Ahora, ¿es cierto que Karina Milei nunca lo quiso Espert? Karina lo detesta a Espert. Lo detesta y de hecho ella quería otro candidato en la provincia. Ahí tensionaron tres cosas. Karina, con las fuerzas del cielo, que tampoco Karina lo quería, y Espert. Y terminó cediendo porque era eso, las fuerzas del cielo. Lo que digo es que hay un problema ahí que me parece que no tiene solución, porque Milei es un tipo de carácter muy primario en sus afectos. Sus amigos y su familia, él mata o muere por esa relación. Sí, Por pero lo en cual- el medio estamos todos nosotros, Está bien, pero- Mata, pero- muere. Pero pará, María Eugenia, yo no estoy diciendo que está bien. Por favor, no me corra por derecha. Yo dije, No, que por derecha. Estoy tratando de explicar cómo, conociéndolo a Milei después de muchos años que compartimos muchos paneles, cosas, sí. digo, Milei es un tipo con una metodología muy primaria. Él con sus amigos y su familia habitualmente pero no se a- Pero ve. había Así como estado, los- había Pose estado lo distan- liquidó Sí, como ya- a- Pero Pose no era su amigo. pero había estado distanciado de Espert, Claro. recordemos. Entonces, a mí me Sí, pero parece estoy hablando que... de Karina. Pero yo coincido en una cosa, que la idea de que Milei se separe de Karina Milei es bastante inconcebible para esa dualidad política, esa especie de servifronte, ¿no? Son una y la misma entidad política. Ahora, Espert estuvo muy distanciado. Muy. Y el gobierno no puede seguir con la lógica de que le llega el agua al cuello y recién ahí toma decisiones obligado. Es decir, tiene que haber una vara ética que se ejecuta mucho antes. Ahora, Ese es el Gonzalo, problema. Ese es el Perdón, problema, quiero la vara que ética. Yamila aporte sobre esto porque sabés del momento. Justamente Totalmente. estamos hablando de ese distanciamiento, ¿no? Hay algo importante, igual tiene que ver lo que decía Claudio antes. Sí. El electorado de Milei esperaba otra cosa. Y al sostener a la hermana, al no haber hecho nada con Libra, al no hacer nada con Andis, salvo el perejil de Spagnolo, que en la movida en definitiva era un personaje accesorio, y ahora con esto está destruyendo la base de credibilidad de un proyecto político donde lamentablemente además salpica a todo el resto de la centroderecha, digo, porque el PRO, con muy mal tino, metió un all-in en esta jugada y ahora termina arrastrado y manchado por Espert. También el PRO está guardando
digamos, imprudente silencio ante este escenario. Bueno, lo sumamos a Eduardo Fidanza, que está aquí con nosotros. Un placer tenerte acá, Eduardo. Bueno, primera aproximación, ¿qué es lo que vos ves con respecto a esto? Recién Yamil decía, bueno, rompe con la base de credibilidad de La Libertad Avanza. Esto pega directamente en el electorado de La Libertad Avanza. ¿Es así o quizás es una cuestión que vemos más nosotros y no tanto el electorado que le toca ir a las urnas el 26 de octubre? No es algo que veamos nosotros. Cuando preguntamos las razones de voto en la elección del 7 de septiembre, la gente que no votó al gobierno, la mayor parte de razones no son económicas. Tienen que ver con la soberbia, con la sospecha de corrupción, con el maltrato, con cuestiones que tienen que ver no tanto con el ajuste económico, sino con los sectores afectados a los cuales el gobierno, además de ajustarlos, los maltrata. Claro. Entonces, todas estas justificaciones, claro que tienen que ver con que a la gente, la corrupción, y acá hay una cosa muy importante, había corrupción en la década del 90, Sí. pero Menem era un cínico, ¿no es cierto?, que decía, en fin, aquí estoy, disfrutemos de la vida y nadie le pregunte a otro cómo lo va a hacer. Ahora, en este caso, este presidente se presentó a la sociedad como un redentor moral. Él no hablaba de corrupción, pero hablaba de la corrupción de la casta. Claro. De modo que, en un momento, y esto está muy claro, hará 3 o 4 meses, esa confianza se empezó a quebrar. Teníamos el caso Libra, pero el de los videos, de los audios, sí, ese fue mucho más, mucho más espectacular. Y después hay otra cosa que está pasando. Las mismas herramientas que usó Milei para llegar al gobierno, esto es la depuración moral, etcétera, más las redes, se le han vuelto en contra, ¿no es cierto? Y bueno, esto es una situación muy difícil, más la parte del periodismo que durante buena parte de su mandato lo acompañó. Exacto. En este momento es una situación crítica porque tiene todos los factores sociales y comunicacionales enfrentados. Sí. Y bueno, ahora, hay que ver Eduardo, cómo sale de eso. Digo, más allá de este cisne negro y esto específicamente que planteamos de Spert, ¿vos no ves que haya hecho realmente algún cambio el gobierno a partir de la elección del 7 de septiembre? No hizo un cambio. Pero yo les quiero decir algo que me parece que está en el origen de esta cuestión. Sí. Que es el problema de que, con motivo de la casta, el presidente detesta a la política y a sus instrumentos. Hay una parte de la política que tiene que ver con instrumentos administrativos, ¿no es cierto? Entonces, no a la casta, no a la política, no a la administración. Y algo más, el presidente dijo, el Estado es una asociación ilícita al que como un topo voy a destruir desde adentro. Ahora yo les digo, ¿cómo se llama un presidente de la nación? Se llama jefe de Estado. Estamos en el primer caso de un jefe de Estado, un presidente que detesta el objeto de su trabajo. Es como si empezara a hacer este programa diciendo, acá estamos, buenas noches, el periodismo es una porquería. Es imposible, es una contradicción que está en el origen. Claro, ¿comprendés? Es cierto, es cierto. O quizá pueda aguantar al principio, que es lo que sucedió, ¿no? A eso, sí, perdón. Pero después es difícil de sostenerlo. A eso le tenés que sumar que los hermanos Milei no tienen la menor experiencia en cómo se maneja una administración pública, que el presidente no quiere saber de política, que entonces delega en su hermana, que delega en otros. Ahora, Eduardo, yo tengo una pregunta, ¿no? Porque el impacto electoral que ha tenido, por ejemplo, el caso Andis es muy claro, la repercusión pública de estas denuncias sobre Spert también. ¿Por qué esta sociedad que castiga tan directamente a Milei no ha castigado, por ejemplo, al kirchnerismo, que sistemáticamente, en unas escalas muy mayores en relación a Milei, bueno, tuvo hechos, denuncias de corrupción, sentencias de corrupción definitivas? ¿Por qué se comporta tan distinta la opinión pública en un caso y en el otro? Vamos. En realidad, la sociedad argentina terminó despidiendo primero a Cristina y después a Alberto Fernández, Sergio Massa y otra vez a Pero le llevó... Le llevó un tiempo. 20 años. Le llevó un tiempo, efectivamente.
A ver, el peronismo es uno de los 2 grandes partidos históricos de la Argentina, tiene un nivel de organización, ha sido históricamente el, digamos así, defensor de los derechos sociales, etc. Tiene una cantidad de componentes que uno puede decir amortiguan, ¿cierto? Amortiguan. Ahora acá estamos en el caso de un gobierno, de un partido que empieza con una extrema debilidad y tiene que construir todo casi de la nada, solo con el carisma original del presidente. Pero acá hay que decir una cosa en favor de este gobierno. Si uno analizamos el año 2024, sí, vamos a ver que por un lado cacareaba Milei con sus exabruptos, pero el gobierno negoció prolijamente sus leyes, las presentó, las modificó, conversó en un momento que yo lo ubico después del triunfo en la ciudad de Buenos Aires. Eso se quiebra. Creo que ahí el presidente pensó que su hermana había hecho el máster y tenía el doctorado en construcción política y empezó la etapa de las imposiciones, la etapa de armados políticos donde se pretendió ejercer presión sobre otros actores para tener los mejores lugares en las listas, para pintar todo de violeta, etc. El paradigma de esto fue la provincia de Corrientes, pero hubo otros casos. Es cierto, es cierto. Bueno, y ahí y eso también se vio en la provincia de Buenos Aires. Y después otra cuestión, la comunicación en la elección de la provincia de Buenos Aires es una comunicación que vuelve sobre la vieja cuestión de peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, que me parece que eso era algo del pasado. Y el presidente asume con la frase kirchnerismo nunca más, asume y toma parte otra vez, vuelve a la antigua grieta. A ver, Eduardo, perdón, Gerardo quiere sumar algo. Sí, yo creo que cuando hablamos de la sociedad argentina, decir la sociedad argentina es un eufemismo, es una ficción. No hay una sola sociedad argentina, hay muchas sociedades argentinas. Sí. Entonces, hay una sociedad argentina que sostiene al peronismo y tolera todo eso que hace el peronismo, y hay otro sector de la sociedad argentina que no tolera que pasen estas cosas. No hay, o nos interpelo, todos los que estamos acá, ¿creemos que somos parte de la sociedad de pequeño J? No. Claramente no. No, entonces hay muchas capas de la sociedad argentina que muchas veces no se conectan. Pero también es cierto que al peronismo se lo mide con una vara y al resto se lo mide con otra. No, pero es porque quienes acompañan una posición no peronista, por decirlo de alguna manera, tienen una vara ética, y quienes acompañan al peronismo tienen Gerardo, una vara perdóname, ética. Gerardo, hay una diferencia muy grande también. El peronismo nunca se plantea de cara a una campaña diciendo somos el partido de la transparencia electoral. Somos, ellos, perdón, un movimiento, ahora, vamos todos exactamente, adentro. En cambio. Gonzalo, creo anda que a escucharlos en la Cámara de Diputados, a ver si no se lo plantean ahora. Lo digo en la Cámara, hablan como si no tuvieran nada que ver. Digo, hablan como tienen la jefa del movimiento doblemente condenada, presa, y hablan como si eso no existiera. Pero en el contrato electoral que ellos tejen con su electorado no figura la transparencia. En cambio, lo que pasó con este gobierno es que sí se fijó un parámetro de transparencia para que lo juzguemos. Es como cuando Macri dijo pobreza cero en mi gobierno. Bueno, gracias por ponerme los marcos evaluatorios. Ahora te evalúo. Claro. ¿Cumpliste? No, chau, afuera. Esa es la sensación que da con Milei. Y creo que la caída es directamente proporcional con la expectativa que vos pusiste. Exacto. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Además, yo creo que este gobierno que dijo que venía a cambiar la cultura, se equivocó en este punto. Había consenso de que había que hacer un saneamiento de la macroeconomía. Le tocó a Milei, a lo mejor lo hubiera hecho otro candidato. Ahora, ese ajuste, que la gente estaba dispuesta y bancó, había que hacerlo con acompañamiento, con empatía, sin agresión. Y se dedicaron a estigmatizar y a atacar a sectores que, como yo digo, son símbolos. Hay símbolos del bien y hay símbolos del mal. Claro. Si yo me meto con un maestro, con un profesor universitario, con un médico pediatra, claro, o con un discapacitado, entonces, ojo con mirar la planilla de cálculos y no mirar la cultura, porque entraron en el tema discapacitados y dijeron, efectivamente, algo pasó, porque había tantos y ahora hay muchísimos. Argentina no estuvo en una guerra.
se confundieron, porque de ahí salió el presidente a polemizar con este chico Ian Moche. Sí, bueno, el señor Pareja, cuando le tiraron una piedra al presidente, dijo: estos que tiraron la piedra son unos discapacitados. Lo dijo en ese sillón. en ese sillón. Bueno, ahí hay un problema también de no diferenciar gasto con inversiones, ¿cierto? Y además fíjate, hay otra cosa. Los casos de corrupción en la Argentina, es cierto, no han producido derrotas electorales en general, pero el caso español coincide con este tema tan sensible del ajuste en discapacidad. Entonces, un caso de corrupción en la discapacidad con el ajuste en discapacidad, bueno, es la tormenta perfecta para que eso repercuta y Lu, electoralmente. agrego a esto que en este momento estamos todos los medios de comunicación hablando del triple crimen y del narcotráfico, y ahora estamos hablando de Spert y vínculos con el narcotráfico. Es la misma en la misma línea. Déjame decirte que Milei creo que tiene mucho que ver el deterioro de la imagen del gobierno con la ruptura de 3 promesas centrales. Milei dijo: experto en crecimiento económico con y sin dinero. Milei dijo: regeneración política, fin de la casta. Y Milei dijo: un país tan libre que va a ser libertario, ni siquiera liberal. Sí. Y las 3 falló. Hoy la economía está estancada y estamos ante una crisis que obliga al ministro de Economía a viajar de urgencia mañana. Estamos todos esperando a la mañana qué dice el tuit de Scott Bessent, que pasó a ser Está bien, pero un tío más de la convengamos, Esteban, familia. que veníamos de una debacle económica. Por supuesto. Nosotros veníamos de una situación sí. gravísima de corrupción, de todo esto que estamos hablando, comparto plenamente, y de un ahogo de la sociedad. Ahora, cuando la sociedad logró, fruto del esfuerzo enorme de los sectores mayoritarios de la sociedad y de ese ajuste brutal que puso el gobierno, desaceleró la inflación, pero ese desaceleramiento de la inflación no te alcanza porque tus ingresos vienen por detrás, se rompe esa promesa. Oye, este tipo me dijo que era experto en crecimiento y acá no crece. La regeneración política o el fin de la casta se empieza a chocar con Libra, con Españolo, con Petovelo. Nos olvidamos de los sobresueldos en dólares de los rugbyers de San Miguel, ¿se acuerdan ustedes? Con los proyectos de la cooperación internacional que terminaron saliendo del gobierno, con otros casos de corrupción. Y el país liberal libertario, un gobierno no solo totalmente intolerante y violento, esto que decía recién Eduardo, sino también que ni siquiera cumple la ley. Acá hay una ley de emergencia en discapacidad que tuvo 5 rondas, 4 en el Congreso y 1 en el Ejecutivo. El Ejecutivo hizo lo que podía hacer, vetarla. Y el Parlamento hizo lo que podía hacer, ratificarla. No se devuelve la ley al Congreso por decreto para que el Congreso opine. No hay más opinión y mucho menos a un gobierno que prorrogó 2 años el presupuesto. No, ahora se tiene que promulgar. Tiene que de hecho, lo mismo pasó hoy en el Senado. Exactamente. Gonza. Bueno, hoy el Senado ratificó dos nuevas leyes, ¿no? Hoy ya es ley, la ley de emergencia pediátrica, y es ley, la ley de emergencia universitaria. Quiero decir algo que me parece que es sano repetir una y otra vez, porque política basada en evidencia, ¿no? Guidance. La ley de emergencia pediátrica le cuesta al presupuesto 0,02%. Claro. Y la ley de emergencia y asistencia universitaria le cuesta al presupuesto 0,14%. No estamos hablando ni siquiera de medio punto del presupuesto, con lo cual no hay argumento técnico para decir que son leyes impagables. Con lo cual el gobierno debería mañana promulgarlas y reglamentarlas, que es el último paso de la ley. No hagan la gran kirchnerismo que pateaba la reglamentación de la ley de trata de personas, claro, y que teníamos que esperar que aparezca la señora Trimarco a pedirle a Cristina que la reglamente, porque estaban todo Tucumán, los socios del Perovi, condenados por el crimen de Marita Verón. No hagan lo mismo, porque mientras no la reglamenten la ley de emergencia pediátrica, el residente y el médico del Garrahan van a seguir cobrando la miseria que cobran. Otro gran ruido. Eso hicieron con discapacidad. La publicaron y no la reglamentaron. El 4 de octubre se vence la reglamentación. Yo tengo una denuncia en el juzgado de Casanelo por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. ¿El 4 de octubre hoy qué día es? ¿2 de octubre? 4 de octubre se vence el mes que la ley establece para la reglamentación discapacidad. Vamos a ampliar la denuncia y si no cumplen con las de la universidad, también las vamos a incorporar en la denuncia. Perdón, enseguida estamos porque tenemos un llamado. A ver quién está del otro lado. Aló. Hola, Eleonora, bueno. ¿cómo estás? Menos mal que estás vos conduciendo y no el zurdo de Diego Seyman, ¿eh? Hola, presidente. ¿Cómo le va? ¿Cómo está llevando adelante todo lo que está pasando con digamos, a ver, sé que hay muchos temas importantes para hablar con el periodismo, como por ejemplo la inminente presentación de mi libro llamado La construcción del milagro, y es de lo único que habla la gente en la calle. ¿Cuándo sale el libro del precio? Sigue con la idea de hacer... leerlo.
¿Sigue con la idea de hacer un show musical en el Movistar Arena con todo lo que está pasando? Sí, digamos, o sea, estoy ensayando todo el día. Ayer me coachó Gabriel Andelo en la radio y, digamos, o sea, le gustó cuando canté gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fija. Presidente, se me entiende, ¿no? Hablo bien el español. Sí. En la presentación del libro anterior, que fue en el Luna Park, mucha gente, yo fui a espiar ahí un poco, hubo un momento... sos espía, lo reconocí. Fui a espiar, a mirar la gente, el calor, digamos, o sea, a mirar, me metí. Recordemos que entendimos. En esa presentación tuvo un momento muy íntimo con José Luis Espert. No sé si se va a repetir o no. Un diálogo de economistas. Bueno, digamos, o sea, ya lo ensuciaron con excremento a la casa, ahora pretenden manchar su buen nombre y honor. Puras operetas, o sea, digamos, además, como, digamos, prueba de transparencia está que Lilita Carrió se sacó foto con él y también Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, presidente... digamos, o sea, digamos, o sea, ahí no le preocupaba a Fred Machado, que hay que aclarar que fue junto a Hayden Davis uno de los que más dólares puso en la Argentina. Ahora que se conoció la transferencia del Bank of America, presidente, ¿sigue pensando que son chimentos de peluquería? Sí, tienen miedo que les ganemos en octubre, a pesar de toda esta campaña sucia que están haciendo. Eso, les digo, el apoyo de los jóvenes argentinos y, digamos, o sea... y del viejo meado número 1 que vive en la Casa Blanca, digamos. Con eso me alcanza y me sobre, digamos. O sea. ¿Me sobre? Me sobre. Me sobre. Ah, mirá, qué palabra alerta que tiré, cómo saltaron enseguida. El primero Gonzalo Asís saltó. Se nota. Te quería preguntar, Javo. Enseguida te tiraste arriba de esa palabra, digamos, o sea. Mañana. Detector de cucas. ¡Amo! No, nada. Sí. ¿Qué le vas a, además, ¿qué le vas a ofrecer hasta el 2027, quiero aclararle. ¿Qué le ofreces mañana a Mauricio? Mañana... cierto, que vine a desayunar el presi. ¿Qué le ofreces bueno, mañana? Cari le va a hacer unas tortas. Pero que ¿qué 3 raviol, hablando de comida, qué raviolito del Estado le ofreces mañana? ¿Por qué? Porque vos estás diciendo que Mauricio me apoya a mí a cambio de cargos. ¿Va a pedir eso? Lo dijiste vos, Gonzalo. Te lo pregunté, Javo. ¿La última vez le pidió eso, Presi, o no? Mira, digamos, o sea, él sabe, digamos, o sea, que esta es la última oportunidad, digamos, o sea, si no vuelven los cucas recargados, así que, digamos, o sea, y además viene, digamos, o sea, a felicitar al Faro de Occidente, así que, digamos, o sea, vamos a tener un diálogo fecundo seguramente. Presi, ¿qué pasó hoy cuando presentaron el Código Penal allí en Ezeiza con la ministra Bullrich, con Espert, que lo sentaron tan atrás? Bueno, digamos, o sea, lo que pasa es que, digamos, o sea, digamos, no lo queríamos, digamos, o sea, exponer, por eso. Claro. Por eso lo protegieron. Pidió conocer las instalaciones igual. Por Dios. Pero bueno, tienen hasta el 10 de diciembre para sacarme por asamblea legislativa. Una vez que juren los nuevos diputados, al piste, me blindan los vetos y seré indestructible. Pero faltan octubre, noviembre y diciembre. El verdadero triángulo de hierro. O sea, digamos. Bueno, Presi, ¿se va a dormir ahora que mañana lo reciba Mauricio Macri? No, sigo trabajando. Tengo que ensayar para el lunes. Claro, el show Sí, musical. así que ahora me tomo un mango loco y sigo, le pego derecho. Un mango loco. Ópera. Sí, claro, ópera, es cierto. Gracias, presidente. No, gracias a vos, Leonora. Operaciones son las que hacen ahí. Saboya y compañía, digamos. O sea, todo. O sea. Adiós, Presi, gracias, Gracias. Quiero volver con el tema que dejaba planteado recién Gonza con respecto a lo que pasó en el Senado de la Nación en el día de hoy. Hoy leía que no hay antecedente del 83 a esta parte de que se le hayan ganado con la insistencia una ley, con 3 leyes, como sucedió en este caso con discapacidad. Hubo un solo caso en el gobierno de Duhalde. El Duhalde tuvo una insistencia parlamentaria. No, pero 3, estoy diciendo 3 seguidas. 3 no, 3 seguidas, no, eso. No hay desde el 83 a esta parte
3 insistencias seguidas como la que hemos visto acá. Ahora, la debilidad en el Congreso es evidente, ¿no? La debilidad en el Congreso es evidente. Mi pregunta para vos, Esteban, es, ¿van a insistir con la idea de pedirle que deje la banca directamente a José Luis Espert? Dos cosas. Primero, este es el mismo Congreso que aprobó la ley bases, el paquete fiscal, la moratoria, el blanqueo. Quiere decir que hay una impericia política también del gobierno que hizo que se deshilachara su base de apoyo, que si bien entró con una minoría parlamentaria, logró construir tanto en diputados como en el Senado. Y eso es un llamado de atención, porque evidentemente yo voté en contra de todas esas leyes, pero digo, hubo una mayoría del Congreso que las votó y esas leyes se ejercieron, la de la delegación de facultades, etcétera. Hoy el panorama cambió y creo que tiene mucho que ver con el derrotero del gobierno en la economía, en su vínculo con la sociedad, en la cuestión de la violencia que planteaba Eduardo. Nosotros lo que vamos a hacer el próximo miércoles 8 en la sesión es emplazar a 2 comisiones, asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento, para que empiecen a analizar hasta dónde están las implicancias. O sea, hoy en concreto, material oficial, información oficial, presentado oficialmente en el Congreso, no hay. Y tenemos que ser cuidadosos de la institucionalidad, porque hoy es Espert, es una causa, es corrupción. Ojo, Mañana, yo fui víctima de las denuncias de pedofilia del Gordán. Mañana el Congreso dice, este no puede ser diputado y te ejecutan en una sesión. Entonces, me parece que hay que cuidar eso, hay que abrir la instancia, las comisiones tienen que pedir la información a la justicia. Bueno, con Cuader, ¿no? Entiendo, bueno, El senador. Es cierto. Se transformó el Congreso en un nuevo tribunal. Claro, pero eso está mal. Tengo una Eso ya cuando es una, es dos, es tres. Es un caso distinto. Pero Guaidó estaba detenido no es el lugar que la Pero te hago una Constitución le da al pregunta, Congreso. Esteban. No es ese. Pero Mirá, siempre a mí, cuestionan cuando que lo- pasó esto de lo que hablamos antes, Sí. también algunos legisladores kirchneristas presentaron un proyecto para expulsarme del Congreso. Y hoy soy inocente. Entonces, la verdad que si hubiesen tenido una mayoría para hacerlo... Por eso hubiesen planteo, echado. Gerardo, que hay Entonces, que pedir la documentación. Sí, pero la verdad es que el Congreso tiene que actuar cuando hay la condena. justicia, la Porque justicia los está mismos investigando. legisladores, Los legisladores hacen leyes. muchos de los mismos legisladores, pero son mecanismos que se internos. opusieron a ficha limpia, Sí. que implicaba que un candidato no podía tener una doble condena, ahora, sin procesamiento, quieren echar a alguien. No, Digo, pero el pongámonos de Congreso acuerdo. el Congreso tiene la potestad de Pero analizar las Esteban, credenciales de te hago los... una consulta. Estamos hablando de la doble vara ética del gobierno, pero no hay también una doble vara del Congreso. Pienso en Alperovich, que se fue finalmente pidiendo una licencia, pero no hubo una condena. Pero estoy hablando del Congreso, estoy hablando del Congreso en general, tu mirada sobre eso. ¿No hay un oportunismo también de la oposición en esta más dura? composición del Congreso, por lo menos en lo que a mí respecta, no me puedo hacer cargo de la decisión de otros legisladores y legisladoras, es abramos una investigación, pidamos la información, corroboremos que de esto, digo, porque hablando nuevamente de chismes de peluquería, esto empezó como chisme de peluquería. Pero hay diputados elevados a juicio oral y no se hace nada. Pero también por no otro hacemos lado, nada. Primera irregularidad, Sí. responsabilidad de este gobierno, hay comisiones que no funcionan. Diputados, pero no Las que este comisiones gobierno. del oficialismo, En el anterior bueno, gobierno bien. estaban elevados a Yo soy juicio oral. diputado desde el Y diputados 2023. importantes, ¿Quién es? diputados Gerardo, ¿a quién te conocidos, referís? diputados con nombre que empiezan con K. Digo, elevados a juicio oral. Entonces, que están viendo las ¿Y cuentas qué cómo hacen Máximo para no entregar sus Máximo bienes. Kirchner. A ¿Cómo Máximo hacen Kirchner. para no entregar sus bienes? Esos diputados van a decir que alguien que no tiene ni procesamiento. El Congreso es el tiene que ir. responsable de Una analizar cosa la es conducta de la los- autoridad pero, personal, una cosa es la decisión personal de correrte, de tomar una decisión, otra cosa son las instituciones. Yo digo, pongamos las cosas en todo su Estamos lugar. hablando- Digo, Pero en que el relación- Congreso en rela- investigue la responsabilidad Estamos hablando política de todos. Pero, Gerardo, Esteban, estamos déjame- hablando de déjame- Cuestiones mecanismos judiciales institucionales. a la En re- justicia. Pero en relación a esto que señala de Máximo Kirchner, que estaba, por supuesto, juzgado, ¿por qué no adelantaste también un tipo de investigación en No el hay- Congreso hay- como no hay un esto? proyecto presentado de expulsión del diputado, entiendo yo. Aquí hay un expediente que presentó el diputado, yo no soy firmante de ese proyecto. Claro, que lo presenta Victoria Tolosa Sí, sí, Paz, hay ¿no? un proyecto presentado por un grupo de diputados de 2 bloques y es lo que se va a analizar. No tengo idea, yo Pero tu entiendo análisis que no hay... político de una fuerza política que impulsa, por ejemplo, este caso de Espert, esa misma fuerza no impulsó lo mismo en el caso de Mirá, Máximo Kirchner, a ver, obviamente. yo soy- ¿Tenés un análisis Yo soy crítico de diputado- eso? Totalmente, no puede haber doble vara. Esto está claro. Pero la vemos todo el tiempo. ¿eh? Pero No puede haber, pero la vemos todo el kirchnerismo día. hablando todo de el día. corrupción es como un Sí, es corso lo que nos increíble. está pasando. De corrupción, de Nosotros- narcotráfico. Ahora, Nosotros venimos perdón, de una ¿no situación- tenemos el Es antecedente insólito que del el gobierno le haya diputado dado- Está claro, Ameri? ahora. ¿No tenemos el antecedente del diputado Ameri?
Pero ese Pasaron por algo mucho menor. Renunció, recordemos que bueno, pero se estaba empezando el proceso. Diputado, claro, apareció. Pero está bien, por eso las decisiones individuales de cada uno son decisiones individuales. Y está perfecto, cada uno. Nadie está obligado a ser legislador. Nadie está obligado a ser legislador. Nadie nos pone. Es que hay un error de lo que se está debatiendo. El juicio político es político. No es una consecuencia jurídica. Digo, una cosa es la inhabilitación que eventualmente puede sancionar la justicia. Pero el juicio político, si están dadas las mayorías, se interpreta que una persona no está en condiciones de seguir en su cargo y sin condena puede ser perfectamente desplazado. Por eso... Y ese es pero una comisión investigadora estamos hablando. No es una comisión investigadora. Digo, pero recién hablábamos de Libra, de Cuader, de que ellos son comisiones investigadoras. Bueno, son otros por eso estamos mezclando para la campaña electoral, mezclamos todo un poquito. La comisión investigadora, la verdad que es una falopeada porque el Congreso no tiene ninguna facultad endógena para requerir ningún tipo de después nos quejamos cuando el Ejecutivo hace leyes, que está mal. Realmente, bueno, bien, pero el Congreso no juzga, viejo. El Congreso puede investigar consecuencias políticas, por eso existe una comisión de juicio político y es un instrumento que está cerrado por este gobierno. La comisión investigadora no está para investigar delitos. Cuando la comisión investigadora quiere ir le pide a la justicia que le mande los expedientes, que le mande los testimonios, está equivocada. Eso no es la responsabilidad política. Eso es una responsabilidad. No importa la historia. La historia puede estar equivocada. Eduardo decía, digamos, que llegó al gobierno alguien que no tenía ninguna experiencia de gestión. Y hagamos un mea culpa a los que teníamos experiencia. Las condiciones sirven para que algo habremos hecho mal. Los que teníamos experiencia para que llegara al gobierno alguien, la sociedad haya elegido a alguien sin experiencia. Por reglamento. Obviamente los que teníamos experiencia no supimos resolver los problemas elementales de la Argentina. La seguridad, la inflación, el crecimiento, la pobreza, la educación, la salud. No lo supimos resolver. Entonces la sociedad eligió otra cosa, se cansó de nosotros. Hacemos un punto acá porque tenemos información de Espertonza. Exactamente, bueno, fuentes del gobierno, estamos hablando, están empezando a confirmar que José Luis Espert habría grabado un video que sería publicado antes de la medianoche para dar una explicación que la decisión fue tomada por el gobierno y no por Espert de pedirle que lo haga a raíz, y me alegro de haberlo dicho y citado a nuestros queridos colegas y prestigiosos colegas Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Nil, que pudieron publicar el extracto bancario del Bank of America, que claramente no es un operador político de izquierda ni kirchnerista, revelando que aparece el nombre de Espert en una transferencia proveniente de un ámbito financiero ligado a Fred Machado. A raíz de esto, de esa publicación, se toma la decisión de pedirle a Espert que prepare un video supervisado por el gobierno y todo indica que se publicaría antes de la medianoche. Dando una explicación, a ver, volvemos con esto. Espert grabaría un video dando una explicación, pero no con ninguna decisión tomada. Por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora. Yo te cuento lo que a mí me dicen en Casa de Gobierno. Que la decisión es que lo haga, que lo publique antes de la medianoche y que lo va a supervisar el ala política, el triángulo de hierro. La pregunta es, ¿esto va a pasar? Y esto es un análisis mío, ¿eh? Sí. Déjame meter un signo de pregunta nada más. ¿Vos lo ponés en duda? La propia información la Yo te consigno lo que me dicen fuentes inobjetables de Casa de Gobierno. Ahora, habiendo visto lo que pasó estas últimas 24 horas, me atrevo a decirte que yo no sé si Espert va a terminar acatando esta orden del gobierno. El gobierno está pidiendo que lo haga. Bueno, digo, quedaría en un lugar aún más incómodo en la propia interna si no acata esto. Si el gobierno no sale públicamente a decir le pedimos el video y Espert no lo graba, yo creo que él tiene todo el argumento público para decirlo. Yo no lo hago. En mi palabra. Yo no lo hago. Bueno. Es kriptonita para el gobierno. Claro. Porque Espert va a estar en la boleta, está impresa la carita. Para el gobierno. Lo que hay que saber es que la credibilidad del gobierno empieza a rajarse, ¿no? A rajarse. Y que todo esto es como manotazo de ahogado, una cosa tras otra, lamentable, porque el riesgo país también sube de la mano de todas estas cuestiones que le pasan al gobierno, ¿no? Y que el gobierno no pueda alinear a un candidato de su lista, el primer candidato de la provincia de Buenos Aires, a un diputado nacional. Y habla también de una debilidad del gobierno. Las pérdidas, hablaba de que en el Congreso se habían aprobado, habían podido lograr consensos de un montón de situaciones, pero después sus propios bloques se les fueron degradando, ¿no? Porque realmente también el armado de las propuestas electorales que le dejaron en manos de Lule Menem y de Sebastián Pareja son caballos de Troya para este país. Entonces realmente también hay un problema ahí en el gobierno. Se le sumaron un montón de cuestiones que no aclaran bien,
trastabillan, le hacen dar la cara al presidente con excusas que no son razonables. Ojalá se puedan porque eso calmar. no es un tema menor, perdón, que el presidente haya salido ayer a decir son chisme de peluquería y hoy aparezca la transacción. Claro. Yo te digo, Elio, Es a mí grave, me parece ¿eh? que esto, entre otras cosas, pone de manifiesto lo poco que saben de política todos los que se la pasan criticando el rol importante de un armador. Pero Digo, acá es ¿sabes por qué? política Esto no- solamente, Gonza, o es política y también estrategia de Elio, comunicación. esto Porque no- ayer lo mandaron a un canal de televisión sin Pero un la argumento comunicación válido, política, tal nada. cual. Mira, Elio, cuando ¿No? Marcos Peña decía son errores de comunicación, muchos decíamos son errores políticos, señor. La comunicación política es política antes que comunicación. Y segundo, déjame decirte algo. Esto es un derrotero de un montón de cosas, Elio. Es la incapacidad estratégica de la política de no entender que vos no podés pedirle a un gobernador que te banque en el Congreso y después hacerle pelota a la campaña. Es el hecho de no poder subestimar la relación con los intendentes. Lo dijo Joaquín de la Torre, él fue ministro de María Eugenia Vidal. Él hizo la relación con los intendentes del PJ para que Vidal dilapide a Cristina Kirchner en 2017. Lo subestimó este gobierno. Subestiman la política, subestiman, y que, claro, les fue bien un año subestimando la política. Hoy pagan las consecuencias de no entender la importancia del rol del armador. Digo, hubo armadores históricos en la Argentina. Digo, por citarte alguno, el Chueco Mazón en el peronismo. El caso de Emilio Monzó con Mauricio. Emilio Monzó fue clave para Mauricio Pero Macri. él vino justamente a romper contra todo eso. Porque ellos Están lo consideran subestimando a su casta, ¿no? electorado. Eduardo? Están Así le va. subestimando a sus votantes. O sea, no están entendiendo las motivaciones de sus votantes. Y eso es, más allá de los armados de la oferta política, es un problema para la política, no estar escuchando el sonido de su electorado. Eduardo. Hay una cuestión, yo quiero ir directo a la cuestión de que faltan 3 semanas para las elecciones. Sí. Reflexionemos sobre el 56% de votos que lo llevaron en el balotaje a la presidencia a Milei. Se componían de 30% de votantes fieles y duros, Totalmente. era lo que él había sacado. Y lo que se agrega, la mayor parte son votantes de Patricia Bullrich De Juntos por el Cambio. en la primera vuelta. Claro. Nosotros fuimos verificando que cada vez que el presidente decía un exabrupto, un insulto, y bajaba su imagen o su aprobación, lo primero que restaban el apoyo era ese electorado. Los ñoños republicanos. Bueno, pero que decían. atención, porque esta mañana, creo que fue esta mañana, Patricia Bullrich al pasar se refirió al electorado republicano. Y les quiero hacer otro comentario. Sus votantes Se originales. hizo la Alianza La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Cuando uno ve los resultados y los compara con 2023, había 2.500.000 votos de Juntos por el Cambio en las elecciones locales de 2023. La Alianza Libertad Avanza creció 375.000 votos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente que había votado al PRO no votó en la provincia de Buenos Aires esa alianza, con lo cual esa alianza es superestructural, es un acuerdo de dirigentes. Entonces, el tema es, ojo, porque Patricia Bullrich por segundo día sale a decir, señor Esper, explique. Ahora, Eduardo, una reunión, un nuevo encuentro con Mauricio Macri mañana del presidente Javier Milei, ¿no? Y un posible avance en ese acuerdo, en esa relación que venía resquebrajada. ¿Puede salvar esta situación? Yo creo que tanto las reuniones con Macri como los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos no van a tener un efecto inmediato. No olvidemos que Macri es uno de los ofendidos y humillados por este gobierno. Entonces estará considerando qué es lo que tiene que hacer. Eduardo, no lo va a salvo que hacer Macri ni le mañana. cobre cargo. ¿Cómo? Salvo que Macri le cobre caro eso y Macri salga empoderado con 3 ministerios a decir, bueno, listo, intervenimos el gobierno, lo acompañamos al presidente. Bueno, también fue presidente. Los que estuvieron en el poder saben Tiene cuando que se- dejar intervenir también el gobierno, es ¿no? poco probable que vaya a haber ahora un cambio de gabinete, que vayan a bajar las bandas del dólar. No parece un gobierno que a 3 semanas esté dispuesto a hacer cambios, a arriesgar. No ahora, A lo pero mejor- post 26 de octubre. No, digo, eso sí. post 26 de octubre. No, es así, pero lo que pasa es que la situación Más vale a 3 que no. semanas para el gobierno es muy dramática. Porque aparte, los sondeos de opinión que tienen sirven mucho para ver las tendencias, sirven menos para hacer el pronóstico electoral. Sin embargo, uno puede decir
y el gobierno hoy podría estar en un 35% de voto a nivel nacional. Y eso es muy poco. Salir de una elección con ese caudal electoral es salir débiles. Entonces, Claro. acá hay algunas primeras cuestiones. Yo por eso el caso Patricia Bullrich me parece muy importante, porque ahí es como si hay una estampita, ¿no es cierto? El presidente en el medio, Patricia Bullrich de un lado y Esper del otro, pero es que eso no resiste. Y con el ¿no es olfato cierto? que tiene Patricia ¿Cómo? Bullrich, y con el olfato que tiene Patricia Bueno, Bullrich para pegar los giros. Bueno, o bueno, tomar perfecto, posiciones. pero digamos... Está probando la octava pero, camiseta pero partidaria. perdón, Es tiene una rápida para tomar lógica, sin embargo posiciones. tiene una lógica, ¿no? No es acá una defensa de Patricia No, Bullrich, pero es lo que la decía lógica recién, de que Eduardo, tiene un electorado. Por eso, Propio, acá claro. todo esto se montó durante este año, acá lo hemos discutido. ¿Te acordás esa frase del gobierno, un poco petulante, que decía que vengan los dirigentes del PRO porque el votante ya se vino? Sí. Entonces ya vinieron, ahora le queda el que no quiera. Y parece que ese votante no fue tanto, ¿viste? No, que no fue casi nada. Y otro votante al que le pegaron fue al campo. Ojo con los Ahí tenés, productores bueno. agropecuarios, porque encima el presidente sale a decir, pero tuvieron el dólar más caro de no sé cuántos siglos, porque él siempre habla de siglos, y resulta que es mentira, porque hemos tenido dólares de hemos tenido precios de $600. Soja, $600. Claro, en entonces la salió a época decir de una Néstor. mentira Este el presidente gobierno para atacar a los productores. Ha demostrado una gran capacidad para ponerse casi todo el mundo en contra. Esa observación es muy correcta. El interior de la provincia de Buenos Aires está enojado con el presidente, porque los productores están enojados. Los conurbanos los tiene perdidos, ¿no es cierto? Decía en un focus group la gente, estamos muy enojados, ¿no es cierto? Las cosas siguen subiendo, porque, ojo, para los sectores de menos recursos, que hoy hayan aumentado el transporte, ¿no es cierto?, o que aumenten las tarifas, es una situación... Sí, tiene un impacto. Claro. Tiene un impacto muy grande en esos presupuestos. Y después, ¿qué otra cosa dice la gente? Esto que habíamos comentado, que es un imposible. Que se saque a la hermana de encima. Que eche a la hermana. Bueno, Y eso es... que sabemos que no va a suceder. Eso no va a suceder, porque Claro. como yo digo, no son dos individuos, sino forman parte del mismo cuerpo, que no sé si no es un Sí. cuerpo místico, no lo sé, pero quiero decir, eso no va a ocurrir. Pero entonces, la situación en los conurbanos y en los sectores, porque esta es otra observación que hay que hacer, Milei gana quitándole votos al peronismo en los sectores populares. Las últimas elecciones muestran que ese voto volvió. Y quiero hacerles un comentario, porque si no, a veces yo hablo y la gente no es más peronista, ¿no es cierto? No hay peronismo como una reivindicación partidaria. Yo creo que la gente está usando el peronismo como una causa, ¿no es cierto? Como un canal, Sí. como un vehículo para lo que ocurrió, y es lo que se tiene que cuidar el gobierno del 26 de octubre. La gente votó contra el gobierno, los que votaron, y después los que no fueron a votar, buena parte, también Claro, ¿no es cierto? cierto, Se es cierto. retiraron. Bueno, Para no votar peronista, que no quieren saber no quieren nada. votar, Claro. no quieren votar peronistas. Quieren no ir a votar. A ver, acaba de tuitear el vocero presidencial Manuel Adorni. A ver. Una ignoría, ¿no? Adorni Bullrich 2031 pone. Adorni- Conociendo a la Patricia, no creo que le guste mucho a Patricia que se ponga él primero. Claro. Digo, punto. Pero él Primer suele punto. hacer estos tweets. Sí, y es siempre se pone irónico. primero, pone No sé si es el Adorni mejor y quien día. sea, ¿no? Ratificar hoy a Patricia, en definitiva, es poner un posicionamiento particular respecto a la causa Esper, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos otra llamada telefónica. A ver, ¿quién está del otro lado? ¿Aló? Hola, hola, muy buenas noches Hola, a todos, a todas, a todos. Axel. Acel. Volvimos a hablar en inclusivo, calienten que volvemos mejores, muchachos. Frótense las manos porque conmigo vuelven los spots del Nación, de Aerolíneas, de ANSES. Va a haber financiamiento. El consenso que le gusta a los pibardos de los medios. Ya me puse de acuerdo con la compañera Cristina, injustamente presa, detenida. Solo me pidió un par de ministerios, YPF y manejar la política exterior. La saqué barata. El ¿Cómo capitán fue esa Beto le reunión? sacó mucho más. ¿Cómo Yo fue ya esa la agarré reunión, Axel? cansada. Mirá, es que frente al ajuste demencial, Helio, de la derecha libertaria, es muy fácil zanjar las diferencias. Ante la crueldad, ¿qué aparece? La empatía. ¿Y la foto, Axel? ¿Y ustedes son la No, empatía? Porque, ¿sabés lo que pasa? No se pudió. Es que no somos agrandados. qué Nosotros tenemos
nos juntamos para mirá qué charlar fácil que de es lo Axel. nuestro. Mirá qué fácil que es Axel. ¿Sabés Ahí, qué? chiquitín. La selfie posteamos y vos encima. no vas a tirar mala onda y van a empezar. Y Karina seguramente nos va a pinchar la foto y nos va a hacer brujería. Entonces por eso no la queríamos. Y además porque ella pedía de la cintura para arriba, para que no se vea la tobillera. Así que por eso. Pero un ¿Le poco de convidó un decoro mate? mínimamente, Espero que en el video de esta noche renuncies. Que tenga la dignidad que tuvo Insaurralde. Se bajó, se escondió, listo. Ya está. Qué increíble, Bueno, es cierto, Insaurralde. es así. Las cosas que pasaron en este país. Y no pasó nada. Ante el candidato. individualismo, la Estamos solidaridad. olvidando. Pero no era candidato. Ante la No, timba, la pero ganó su producción. candidato. Leo, también. Pero ganó su delfín. Era tu jefe de gabinete, Insaurralde. A ver si nos ponemos de acuerdo. No es mío, me lo Bien, Claudio. pusieron. No es mío, me lo ¿Quién pusieron. te lo pusieron? ¿A quién se lo Te pusieron? lo puso No es Maxi. mío, me lo pusieron. Te lo puso Ya está, Maxi. renunció. ¿Quién manda? Pero está Axel. Bueno, pero está clarísimo cómo Axel. lo resolvimos nosotros. Axel. Renunció. Axel. Acá sostienen al corrupto. Gran diferencia. Axel. Toma, tapa, tapita, Axel, Axel, Ya está. Un te lo aplauso, puso sí. Maxi, te lo puso Maxi, que es el hijo de la señora con la que te juntaste ayer. Bueno, y por no sacaste eso, foto. sí. Sí, bueno, son coherentes porque está con problemas con la justicia. Bueno, yo no tengo problemas. ¿eh? El señor Pero que bueno, hace negocio con las soy multas, amplio ¿cómo se ahora. llama? Hay que Sí. tender puentes. Que hace negocio con las Nosotros multas, el hacemos otro, obra que renunció la pública, masa. tendemos puentes. Se quedan con hace- plata de la obra pública Hacemos también, ¿no? obras, no levantamos muros, como decía el Papa Francisco. Me puedo amigar con Mira, Randazzo, uno con provincial. Pichetto, No me sale la con posición. Guillermo Moreno, con todo el centro moderado, suban con López todo, ¿no? Murphy, Las multas que arreglé. con Marra, con Eduardo Constantini. Con Eduardo Constantini. Sí. ¿Por qué, Axel? Él me elogió, no sé. Pregúntenle a él. Después vemos. Insólito. No es tiempo de restar, es tiempo de sumar. Es tiempo Por de- eso mis asesores me dicen que tengo que Pepe Mujizar. Tengo que tomar mate y como Pepe es la versión más querible de la izquierda popular. Y ahora es la hora del mate, ¿no? 11 de la claro. noche, más o menos. 11. Bien. Lo Es toma la hora, ahora. es la lo hora, toma es la ahora. hora de matear. Es verdad, Sí. es verdad. Para ganar tengo que dejar atrás mi etapa de bolche pedante del Centro de Estudiantes de la UBA. Ahora, de nuevo, me tengo que hacer el gaucho que toma mucho mate y dice, aiga, si funcionó 2 veces, ¿por qué no va a funcionar 3? Es por ahí. Axel, en esta idea de sumar, ¿usted sumaría también a Daniel Scioli? Que recordemos que Daniel Scioli no sabemos dónde está, pero está dentro del Me espacio estuvo libertario llamando. hoy, ¿no? Me estuvo llamando. ¿En serio? Me dijo, Axel, tranquilo que puedo ser tu embajador en donde me mande. Hasta si me querés mandar a la Franja de Gaza, también voy con vos. Claro. no tiene problema en arrastrarse. No tiene Él, problema. él con tal de una embajada, claro, total. Bueno, Axel, lo dejamos tomando mate. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos, a todas y a todas. El mate termina con N inclusivo. Bien, beso grande. Chao, Axel. Chao, hasta luego. ¿Cómo me hace reír, por Dios? Mate, ya. Sí, Mate sí, sí, sí. inclusivo, me encanta. Una cosa increíble. Bueno, a ver, vuelvo a esto que planteaba Gonza hace un rato. José Luis Espert estaría grabando un mensaje, o el gobierno le pidió que grabe un mensaje dando alguna explicación. Acá la gran pregunta es qué explicación puede dar José Luis Espert de una transferencia que es un hecho y que está y en donde tenemos el comprobante. Sí, bueno, la decisión se toma o se le pide a raíz de lo que publican nuestros colegas. Hasta ese momento, hay que ser honesto, no se le pidió. Es como que se estiró mucho la cosa, ¿no? Sí. Y nadie se preocupó por el hecho de que ayer cuando se le preguntaba a Espert 10 veces por sí o por no, al estilo Massa, por sí o por no, usted recibió esa transferencia, él nunca respondía. Bueno, finalmente publicando el Diario de la Nación esta prueba que es contundente, se le pide a Espert que haga esto. Yo insisto con lo que te decía, porque digo, me baso en la evidencia empírica de estas últimas 24 horas. Uno no vio un Espert muy... Permeable. ahora no se le nota la vocación de querer. No. Digo, entonces digo, ¿por qué la va a tener ahora cuando él siente que tiene espalda de cara al presidente de Claro, la Nación? claro. Él no se siente un chiquito al lado del presidente. No, es cierto. Yamil, conociéndolo como lo conoces, ¿cómo es esa relación entre Espert y Milei? Y hay un poco de envidia. Espert siempre se sintió más importante que Milei. De hecho, buena parte del conflicto en 2021 tenía que ver con eso. Que la popularidad de Milei sobrepasaba la de Espert y eso iba generando una situación de tensión entre ellos, sumadas a cuestiones menores de la operación política que no vienen al caso. ¿Qué? ¿Cómo cuál es? No digas eso ahora y nos dejas con la... No, de quién dirigía la batuta, o sea, tengamos en cuenta que originalmente Espert y Rosales convocan a Milei y lo meten, y Milei empieza a desarrollar un volumen político que los termina sobrepasando. Y además, ellos pretendían conducirlo a Milei, y Milei en un momento se convierte de alguna manera en algo ingobernable. Con esa característica y esa personalidad, ¿lo ves
tomando la decisión de decir, bueno, doy un paso al costado. Por él, no. Por él no lo haría. No lo va a hacer. Si se lo piden... Ahora, estaba pensando en el caso de Fernando Niembro. ¿Recuerdan el caso de Fernando claro. Niembro? 2015. Bueno, claro, en aquel momento fue, bueno, me llevo toda esta mugre conmigo. Que era, recordemos, que había tenido contratos con el gobierno de la ciudad, entonces una cosa, pero es un piojo. Millonarios. Ahora estamos hablando de plata de un narcotraficante. Es cierto. Internacional. La diferencia en ese momento es que estaba la boleta partidaria y como fue un tiempo antes de la elección, se pudo acomodar la lista. A mí lo que me y dicen es reimprimir las que ya no hay tiempo. No, son 14 millones de boletas, es muy difícil. Porque aparte la diferencia es que acá no es que se hace cargo el partido político que se manda la macana. Acá lo paga el Estado. ¿Por qué tendríamos que colectivamente hacernos cargos del moco? Claro. No hay tiempo, Bueno, un pero, tema electoral frente a la gravedad de estos hechos. Se hace cargo Todos los ustedes, digo. Bueno, se hacen cargo de cada cosa. En realidad todos los ciudadanos, digo, esto lo paga el Estado. Y boleta única paga el Estado. No son los La candidatos, gravedad claro. de los hechos me parece que no tiene nada que ver con que si las boletas ya están impresas o no están impresas, ¿no? Me parece que es un tema dar que un no- paso al costado para mí le hace bien al gobierno en un momento en que hay mucha fragilidad en muchos frentes. La verdad, qué difícil que den un paso al costado, ¿no? Sí. Bueno, recién Además hay una decía- cosa muy curiosa en este caso, ¿no? Porque no es nuevo el caso, ¿no? Está instalado desde 2019. Hubo un tuit ayer de Juan Manuel López de la Coalición Cívica que incluye el nombre de Massa en ese tuit. Lo que plantea López es que ya en 2019 él hizo una denuncia. La tesis es que Esper fue candidato a presidente en 2019 para evitar la reelección del gobierno de Macri. Lo hizo sin escrúpulos. Es probable que detrás de ese objetivo, dice Juan Manuel López en un tuit, estuvieran Massa, Infran y narcos, por eso denuncié el financiamiento de esa campaña. A mí me- es decir, a mí me parece- se adensa a un nivel este tema si se Pero a mí vuelve me hacia parece atrás que- y se que sigue la hacia opinión adelante. de la coalición cívica, con el respeto que le tengo a muchos de ellos, en este tema, hace 2 años y medio, fueron aliados, después del 2019, fueron aliados a José Luis Esper, con José Luis Esper de primer senador. Entonces, la verdad, después del 2019, después de la investigación de Juan Manuel López, pusieron los diputados en la lista de José Luis Esper. Entonces, la opinión de eso, cuando me conviene sí, cuando me Los dos conviene hechos no. pueden ser ciertos, Digo, ¿no? Cuando me conviene sí, cuando me conviene no. Digo, la verdad que eso, digo, humildemente, digamos, ¿no? Cada uno. Me parece bien si va a haber un video, que es la información que plantea Gonzalo y está en distintos portales, que va a explicar. Bueno, analicemos Veremos luego. cuál es esa explicación. No, desconozco, pero digo, analicemos luego de lo que dice el candidato Esper. Un poco Bueno, me parece un avance de lo que estábamos. Me parece un avance. Se nos fue el programa. Perdón, se nos fue el programa. Gracias, Esteban. No, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, María Eugenia. Gracias, Gerardo. Gracias, Yamil. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por estar acá. Tenemos que hacer una pequeña pausa. En solo una vuelta más. Ya venimos. Disfrutar el aire libre. En Naldo encontrá la mayor variedad de productos con la mejor financiación. Hasta 30% off y 12 cuotas sin interés. Naldo, un amigo de la casa. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Muchas gracias, Gonzalo. Un placer, Elio. Gracias, Lu. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Un gusto. Gracias por la compañía y gracias a ustedes. Se quedan con Darío Loprete. Gracias por estar ahí. Chao.